Hola, bienvenidos. Les saludamos hoy nuevamente María Alejandra Betancur y Ana María Reyes de Firmeza y Afecto, Disciplina Positiva. Hoy estaremos con ustedes en este pequeño video de YouTube hablando un poco acerca de las cuestiones más frecuentes que nos consultan los padres, las familias y cómo desde Disciplina Positiva podemos empezar a dar respuesta o encontrar herramientas para eso. Bienvenidos. Firmeza y afecto, relaciones más humanas. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en tres etapas diferentes del desarrollo, en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, como a ir conversando de cuáles son esos motivos de consulta recurrentes que nos cuentan los profesionales y los acompañantes de los procesos de familia que les preguntan los padres a ellos o que también nos llegan como temas de consulta a nosotras. ¿Qué te parece, Ana, si empezamos por la primera infancia? ¿Qué te reportan las familias? ¿Qué te preguntan los educadores de disciplina positiva? Sí, bueno, yo de hecho diría que el 90% de mi trabajo es con primera infancia, con niños de los 0 a los 5 años. Y yo encuentro que además las familias pasa mucho, María, no sé si a ti también te pasa, que las familias llegan contándotelo como creyendo que a ellos esos son los únicos que les ocurre, pero realmente es casi que a la gran mayoría de la población de niños de esas edades el tema recurrente de pataletas, el asunto de la regulación emocional o la gestión de la frustración. Ese es un tema que una y otra vez, muchas veces los padres le dicen a uno, es que mi hijo o mi hija es que tiene un carácter, y uno va a ver, y entonces todos los niños de este mundo tienen un carácter porque realmente le pasa a la gran mayoría de niños de esa edad. No, y me llama mucho la atención, Ana, que incluso empiezan a nombrar como la palabra pataletas desde que están muy bebés, cuando ahí realmente por etapa del desarrollo no está sucediendo una pataleta. Sí, entonces ese es un tema que yo creo que a todos nos ha tocado como padres o como profesionales abordar en una consulta. Adicionalmente a eso, creo que el tema de los límites es algo con lo que los padres batallan mucho también, cómo establecerlos, cómo empezar a poner rutinas, horarios para, digamos, el tema de las comidas, del sueño, ese tipo de cosas. A veces siento yo que los padres no tienen como claro de qué se trata poner límites, entonces como que lo asocian con algo muy riguroso, muy estricto, muy serio, y ahí también suele haber mucha dificultad en las familias y en los profesionales que reciben esas situaciones y que frecuentemente uno ve que intentan eso, como con rigidez, organizarle la vida a los niños. O muchas veces, Ana, todo lo contrario, como que les empieza a hablar uno de que es importante en esta primera infancia empezar a acompañar en ese establecimiento de límites y oh sorpresa que nunca se habían hecho la pregunta o nunca habían considerado que sí, de que desde muy bebés, de una forma muy amorosa, los niños podemos empezar a establecer límites con ellos, por ejemplo, a través de las rutinas de sueño, de las rutinas de baño. Esos son los primeros pasitos para establecer unos límites que después se irán, digamos, complejizando mucho más, pero que también a mí me pasa que veo que no son conscientes de eso, entonces claro, ya pasan a la infancia y entonces, ay Dios, no hemos establecido ningún tipo de límite con los chicos. Por último, yo pienso que hay un asunto también de preocupación, noto yo muchas veces, tanto en los padres como en los profesionales, de ir haciendo el registro, el seguimiento del desarrollo y de ver cómo se van cumpliendo los hitos del desarrollo y de si entonces no ha logrado tal cosa, ya tiene tal edad y todavía no habla o no hace tal o no hace cual, y entonces como un susto, como una preocupación. Eso también es un tema frecuente a veces, como pedirle a los niños o esperar de los niños cosas muy, digamos, muy al límite de cierta edad y asustarse un poco con que no lo esté logrando tal vez. Yo le veo mucho en eso que estás comentando, especialmente relacionado con los procesos escolares, o sea, en esa primera infancia, no sé, 3 o 4 añitos, a veces vemos familias y profesionales muy preocupados porque los niños todavía no saben escribir o no saben leer, y creo que es un tema muy importante sobre el que uno puede asesorar tanto a familias como a profesionales, porque es que hay momentos para todo y definitivamente la primera infancia, dentro de esos hitos del desarrollo, no está que un niño ya sea capaz, digamos, de leer y escribir. Hay muchos niños que lo logran, pero nunca sabemos a qué costo. Absolutamente, sí. Y bueno, ¿qué diríamos, María, que puede ser dentro de disciplina positiva un recurso, una herramienta, un mecanismo
para abordar estos asuntos que nos preguntan los padres, porque creo que es importante que tanto los padres que nos escuchan como los profesionales vayan viendo cómo disciplina positiva tiene herramientas para abordar estos temas en cada edad. Así es, y yo creo, Ana, que ahí, como si nos vamos yendo por temas, arrancando de pronto por el de, bueno, las pataletas, que es muy temperamental, que los llamamos o los llaman desobedientes porque a los 2 años no entienden el no. Yo creo que es muy importante empezar por contarle a las personas que nos están viendo que lo primero que hay que evaluar, digamos, en un contexto familiar o de crianza es realmente cómo llega ese papá a asumir ese proceso de paternidad o maternidad. Y creo que en mi experiencia personal también como mamá fue algo que viví, y es que uno espera que la disciplina positiva le arregle el niño, y uno se da cuenta que es que el primero que tiene que entender de qué historia de infancia viene, eso que heridas emocionales todavía tiene uno por trabajar, porque resulta que la crianza nos empieza a disparar todos los botones emocionales, y por eso muchas de las cosas que llamamos mal comportamiento no lo son. Son cosas que a nosotros nos disparan. Exactamente. Eso por un lado. Entonces yo creo que primero, Ana, que uno haga un trabajo de introspección, de entender, bueno, yo de qué estilo de crianza vengo, de qué historia de crianza, eso cómo puede afectar la forma en la que yo veo el comportamiento de mi hijo, qué buenas herramientas me dejó mi familia, porque las familias también hicieron cosas desde su intuición maravillosas, pero qué otras cosas de pronto yo tengo que empezar a cambiar y a transformar para que este proceso de crianza sea, digamos, más acertado y adecuado, y ya como una vez el adulto se trabaje, sí empezar a entender que, por ejemplo, el tema de las pataletas, si lo vemos como una oportunidad maravillosa en la que los niños están probando un poco su independencia, entonces vamos a entender, pues primero, que el adulto de la situación tengo que ser yo. Debo ser yo el que esté regulado, calmado, para que cuando este niño tenga un estallido emocional yo pueda entender cosas como que su cerebro es súper inmaduro. Eso a veces los papás no lo saben, Ana, yo sé que tú todo el tiempo trabajas con eso, pero aquí hay un cerebro de un niño que su sistema nervioso es muy inmaduro, y por eso no podemos llamarlo un mal comportamiento. Simplemente entender que está en una etapa en donde sus habilidades aún no le permiten hacerse cargo de sus reacciones y sus emociones. No sé qué más dirías ahí. Sí, yo creo que es muy importante que los profesionales apoyemos esta idea en los padres para que logren diferenciar un poco entre esa presión para que el niño haga autorregulación emocional antes de los 7, 8 años, y entender más bien que lo que va primero es un proceso de corregulación, es decir, el niño no tiene, como dices, la capacidad todavía de autorregularse, entonces no le podemos estar pidiendo una cosa que todavía biológicamente no tiene la capacidad de hacer, pero sí, en cambio, necesitamos ser como un yo auxiliar, pudiéramos decir, que acompaña al niño a que juntos nos corregulemos, porque es que además también el adulto se tiene que regular. Ya te iba a decir eso, que le estamos pidiendo a veces unas cosas a los niños que ni siquiera nosotros logramos hacer, porque ¿cómo reaccionamos frente a esa incomodidad que nos genera esa pataleta? ¿Cierto? Así es. Entonces, creo que son mensajes importantes que a través del modelo de disciplina positiva podemos ir dándole a los padres, ayudarles a identificar cuál es ese estilo, como mencionabas, cómo suelen reaccionar ellos con más frecuencia. A veces en nuestros talleres de disciplina positiva hablamos de un concepto que se llama la carta alta, que es como esa as bajo la manga que sacamos con mayor frecuencia cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes o tensas de la crianza, y empezamos a ver entonces, cuando descubrimos esa carta alta, cómo yo reacciono y qué genera eso en el niño, y cómo puedo ir matizando mi reacción para que entonces de la misma manera el niño vaya cambiando su propia reacción también. Y mira que todo ese proceso está relacionado con conocerse uno, de mirar más hacia adentro y menos hacia afuera lo que está haciendo el niño. Y amarrado a eso que estás mencionando, pues entonces esto se va volviendo como una serie de herramientas que podemos ir hilando. Entonces mirar hacia adentro, ser el adulto que corregula, nos corregulamos como lo estás mencionando, y bueno, ya ahí sí como los tips que funcionan dentro de este vínculo
en el que yo no te estoy viendo como un niño caprichoso, mal portado, sino que entiendo tu etapa del desarrollo, entiendo que yo soy el adulto, y en ese contexto funcionan mucho más fácil las herramientas de disciplina positiva, como agacharse, hablarle, respirar con él, enseñarle, no sé, pedirle que escuche el sonido de tu corazón, arrullarlo, tocarle la espalda, entender que lo que necesita es un adulto sensible y disponible que le diga: aquí estoy para ti, sé que estás enojado, estás frustrado porque no te compramos ese juguete, mi amor, lo puedo entender, hoy no vamos a comprar el juguete, pero aquí estoy yo, mi amor, que un poco como decía Ana, te presto mi lóbulo frontal maduro y con capacidad de regulación para que el tuyo, que aún es inmaduro, pueda hacerlo mejor. Así es. Y por último, yo creo que todo eso nos va llevando entonces, María, a que desde muy pequeños los papás vayan construyendo ese apego seguro que es tan importante en esta etapa para lo que viene después. Entonces, todas esas estrategias, toda esa mirada que tenemos sobre el niño, sobre nosotros mismos, ese trabajo personal, todo eso va ayudando a que se construya un apego seguro que va a permitir que en adelante las cosas vayan fluyendo mejor. ¿Qué hablaríamos entonces de la siguiente etapa, de la infancia? De la infancia, yo creo, Ana, que ahí lo que más vemos cuando tú pues desde la psicología clínica haces terapia y acompañas a tus familias, y yo cuando asesoro a las familias desde las pautas de crianza, ahí vemos precisamente algo relacionado con lo del apego seguro, y es que entonces ya estos niños empiezan otro proceso, la etapa escolar, los amigos, las primeras experiencias con el manejo de pantallas, y empiezan las familias como a tratar de establecer unos límites y se dan cuenta de que no funciona, de que no obedecen, de que no cooperan, y muchas veces cuando uno va a revisar resulta que es que ese patrón de apego no es tan seguro, y entonces las herramientas no funcionan porque aquí lo que hay es una realidad de control, de poder, de premios, de castigos, que la disciplina positiva lo que nos ayuda a enseñarle a las familias, a los profesionales, es que el piso es el apego, y ahí sí podemos hablar de listo, qué hacer en esta etapa escolar, qué hacer frente a esas primeras experiencias con pantallas, qué hacer en esos procesos de socialización. Entonces hablemos de esas herramientas, de esa infancia y esa etapa escolar. Yo creo que ahí otro asunto que suele ser muy frecuente es el tema académico como tal. El asunto de las tareas, la resistencia a estudiar, a hacer tareas, a veces la alta exigencia que tienen los papás, o a veces los colegios, porque los papás le dicen a uno a veces que el colegio pone mucha tarea, es que el colegio es muy exigente, y todo eso va generando fricción entre padres e hijos, que creo que definitivamente disciplina positiva también puede apoyar ahí, porque realmente, María, disciplina positiva aplica para todas las edades. A veces los papás nos preguntan: ay, pero es que ya está muy grande, ¿será que sí? Sí, aplica para todo. Y para estas edades, entonces, ¿qué pudiéramos decir? Clave, hacer acuerdos, por ejemplo, de mutuo respeto, donde, digamos, pongamos unos límites acordes a lo que el contexto nos está pidiendo. Entonces, involucrar a ese niño, no hacerlo solo, sino, o sea, decidirlo yo y se lo impongo a él, no. Juntos vamos a buscar un acuerdo de cuál es la mejor hora, la mejor manera de hacer tareas, cómo nos organizamos entonces, hacemos cuál primero y cuál después, no sé, cómo te ayudo para que logres arrancar a hacer tareas. ¿Qué tal si te doy un abrazo refortificador triple fuertísimo para que arranques a hacer tareas? Cosas de ese tipo que sean, no haz tareas, sino ven, vamos a hacer tareas. Yo sé que es difícil, sé que cuesta, entonces ahí la validación emocional también es súper importante, ¿cierto? Hacerles ver a ellos que tienen razón. Así es, Ana, y yo creo que la experiencia nos ha mostrado que ahí es también muy importante validar lo que el niño siente. Hay sistemas escolares que definitivamente afectan demasiado las dinámicas familiares. O sea, una cosa es que un niño un día diga no quiero hacer tareas, pero otra cosa es que un niño permanentemente sienta que él no encaja en ese sistema escolar. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque en esos acompañamientos me doy cuenta de que hay niños para diferentes colegios. Entonces, casi que una herramienta de disciplina positiva es revisen si es el lugar en el que su hijo va a brillar, va a ser feliz. Y ya luego, algo de lo que me doy mucha cuenta en esa etapa escolar es que los padres cometemos el error, y los profesionales a veces cometemos el error de sugerir a los padres de que esta etapa escolar sea una etapa en la que haya mucho control. ¿Y a qué me refiero con eso? Que
desde el amor, las familias empiezan todo el tiempo a acompañar a estos niños desde el control diciéndoles, ya hiciste la tarea, ya te empillamaste, ya te cepillaste, y va uno a ver y el conflicto eterno es, no, es que qué repetidera María, es que desgaste, es que no hace solo. Y aquí la herramienta de disciplina positiva es, miren, los niños solamente aprenden cuando les permitimos equivocarse, cuando les permitimos darse cuenta que se les olvidó la tarea, que no les permitimos asumir las consecuencias de sus decisiones. Y eso en la vida real, ¿cómo se ve? Como que hay unas rutinas, incluso visuales, nosotros podemos tener dibujos de los diferentes momentos del día y empezar a decirle, amor, ve y te fijas en tu rutina que sigue. Ah, el niño decidió que qué pereza hacer la tarea, no la empacó. Pues yo me doy cuenta, pero espero a que pase lo que tenga que pasar. Los papás a veces rescatamos y cuando llegamos a la adolescencia, que es la etapa que sigue, no, es que no tiende una cama, es que no empaca un cuaderno. Claro, porque nos estuvieron sobrevolando, diciéndoles qué, cómo, cuándo y dónde, y hay unas, digamos, habilidades cognitivas muy importantes como la función ejecutiva, que eso significa la capacidad de planear, organizar, que no se desarrollan porque tenemos unos papás que desde el amor están todo el tiempo persiguiendo y controlando y no permiten que los niños entiendan y vayan gestionando el tiempo, planeen, se equivoquen, se me olvidó la lonchera, se me olvidó la maleta y se vuelve el tema de consulta, las rutinas, no hace caso, no hace tareas precisamente porque los niños empiezan a sentir, no, esto es responsabilidad de mi papá y mi mamá, no mía. Y ahí entonces empieza el juego, María, más fuerte, porque a veces eso empieza desde la primera infancia, pero aquí como que se fortalece el juego de premios y castigos. Entonces todo es a través de un premio y un castigo. Y realmente eso puede que inmediatamente funcione, pero a largo plazo compramos un problema más grave. Entonces en disciplina positiva aprendemos estrategias para manejar consecuencias de manera adecuada, para hacer acuerdos, para anticipar, para buscar soluciones juntos. De eso se trata entonces la disciplina positiva aplicada como a estas edades. Que en un par de ejemplos, porque yo sé que a veces la gente se queda pensando, eso suena a... mi amor, vi que se te quedó la lonchera, cuéntame cómo resolviste en el colegio, ¿te dio mucha hambre? Estoy segura de que mañana la vas a empacar. Hijo, cuéntame cómo te fue con la tarea de matemáticas porque me di cuenta que se te quedó el cuaderno aquí encima, ¿qué dijo la profe? Pero estoy segura de que vas a organizar un plan, te ayudo, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para mañana? Es empezar a establecer el límite e ir soltando para que ellos desarrollen las habilidades que van a necesitar en la siguiente etapa, la adolescencia. Así es. Y bueno, en la adolescencia sí que nos encontramos unos retos obviamente más complejos. Uno diría, María, que yo no sé, hablábamos ahora antes de iniciar la grabación como a veces los papás, o es mi percepción, no sé, me cuentas si tú percibes lo mismo, están muy presentes ahí en la primera infancia. Luego en la infancia como que puede que suelten un poquito más en el sentido de la formación de ellos mismos, de la búsqueda de ellos mismos de apoyos o de acompañamientos o tal. Y entonces llegamos a la adolescencia y todo se complejiza, todo se enreda, otra vez parece que estuviera conociendo o reconociendo a este hijo, que quién es, de dónde salió, yo nunca lo había visto, ¿cómo así? Entonces digamos que la relación cambia nuevamente. Cambia muchísimo, Ana, porque lo que tú dices, los papás sienten que les cambiaron el hijo. Y la verdad es que un poco sí, le estamos haciendo el duelo a ese niño que ya nunca más va a ser, y llega ese adolescente del que desconocemos que su conducta no es personal, que todo lo que está haciendo tiene una explicación desde su desarrollo cerebral, desde su desarrollo emocional. A nosotros se nos olvidó, Ana, que la prioridad de su vida en la adolescencia es responderse esas preguntas de yo sé ir a ser atractivo, yo debo tener sexo, yo qué hago para que mis amigos me acepten, yo qué debo estudiar o no debo estudiar, yo qué orientación sexual siento que voy a tener. ¿Cómo se consigue un novio? En fin, una cantidad de preguntas ya más filosóficas también que se hacen los niños y que obviamente a los padres les asustan mucho porque creen que ahí van a tomar decisiones definitivas para su vida. Y puede que haya algunos errores que si no estamos atentos
sean definitivos para la vida, porque sí, porque en esas edades suelen probar, explorar, querer, conocer. Entonces, fundamental que encuentren ahí a alguien que haga eco, no desde la imposición y el regaño y la cosa, sino desde el acompañamiento, desde conocer, como decías ahorita, esa etapa, qué es lo que trae, cómo se caracteriza, qué pasa en ese desarrollo. No solamente en la parte física, que a veces nos preocupa mucho el desarrollo y la pubertad y la no sé qué, no, pero también el neurodesarrollo, qué ocurre con ese niño para nosotros irnos plantando sobre la realidad y saber qué es lo que está pasando y poderlos entender mejor. Yo encuentro muchas veces ahí, María, que los padres le preguntan a uno ya con susto el tema de identidad de género, lo preguntan mucho, asuntos, por ejemplo, como los permisos, hasta qué horas sí, hasta qué horas no, a qué lo dejo y a qué no lo dejo, temas que ya vienen como de la aceptación personal de ellos también, con su cuerpo, con su identidad, entonces se quieren hacer el piercing, entonces el tatuaje. Que lo interpretan como un acto de rebelión, y entonces eso también ahí es muy importante los ojos con los que los estamos viendo, porque cuando yo entiendo, pues primero yo no sé, que a uno no se le puede olvidar que uno pasó por ahí, y según su etapa hizo lo mismo, quererse parecer a todos los amigos y muy poquito al papá y a la mamá. Eso no se lo podemos, no se lo deberían tomar personal. Yo sé que no es fácil, pues, porque es que uno lo entiende a veces de pronto en la cabeza, pero no en el corazón. Y creo que cuando uno como papá o como profesional que acompaña a padres les dé esa tranquilidad de que es una etapa. Es una etapa, es como cuando pequeñitos jugaban a disfrazarse y nos parecían divinos. Los adolescentes un día se están disfrazando de rebeldes, del pelo azul, del arete aquí, pero es una etapa y nadie se queda en la adolescencia. Yo creo que ahí es fundamental lo que estás hablando, Ana, un vínculo fortalecido, una comprensión del papá y la mamá de que es una etapa, de que hay que acompañar, que esos temas que nos asustan, cuando sea necesario, busquen ayuda, acudan a un profesional, porque las habilidades parentales no son innatas y además uno hay muchas cosas que como papá puede no entender. Y fundamental, yo creo que Jane en estos días nos decía en un live, ustedes saben cómo significa la palabra, perdón, cómo se deletrea la palabra independencia o individuación, que es lo que están haciendo los adolescentes. Se deletrea con las letras de rebelión, claro. Ellos se están oponiendo a todo eso, digamos, que han conocido, y uno lo toma como que es que uno se está equivocando, que uno lo está haciendo mal, que uno es un mal papá, que el niño es malo, que la niña es mala, el adolescente. Y no, miren, tranquilos, o sea, acompañen, dialoguen, compartan tiempo en familia, háblenle a los adolescentes, díganles que sienten miedo, que no se saben las respuestas, pero que ustedes van a estar ahí para ellos, que lo que no se sepan lo van a averiguar y que juntos van a recorrer ese camino. Eso sí, entendiendo también, como decía Jane, que es una época en la que nosotros queremos estar muy cerca y ellos necesitan estar lejos y aparte, pero no es nada personal hacia los padres, así es. Y ahí, como hablábamos ahorita, fundamental que los padres se acerquen mucho, estén ahí. Uno a veces dice, ay no, ya está grande, dejémoslo. No, más fácil lo deja uno, decíamos ahorita, con una niñera a los 7 años que solo a los 14 o a los 13. Con pantallas además, ¿cierto? Yo creo que es ya para cerrar, Ana, y despedirnos, entender que en esa adolescencia ya necesitan que nosotros comprendamos que ya ellos quieren ser el piloto de su avión y de su propia vida, pero que nos necesitan al lado como el copiloto, así no lo parezca. Terminamos así entonces nuestro video de hoy, hacemos cierre invitándolos a todos a que nos sigan, a que se suscriban a este canal de YouTube para que puedan seguir viendo nuestros videos. Esperamos que hayan encontrado entonces aquí como ideas o incluso que hayan quedado con algunas preguntas más y se quieran seguir informando, seguir conociendo de qué se trata disciplina positiva, cómo se puede aplicar en las situaciones cotidianas y diarias que ustedes viven con sus hijos o como profesionales que acompañan la crianza. Un saludo para todos, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros hoy.